Voy a empezar, tal vez alguien más se conecte. Vamos a seguir viendo un tema teórico. Más o menos habíamos visto ya en Auditoría 1 un poco sobre esto. Anteriormente veíamos la evidencia que debe de tener la auditoría y entonces mirábamos las dos características que tiene que ser competente y suficiente. Competente en cuanto a la veracidad y la importancia de la evidencia y suficiente en cuanto a la cantidad, es decir, cuánta es la cantidad de evidencia que necesita para poder emitir una opinión acerca de los estados financieros. Entonces las clases de evidencia son la física, la testimonial, la documental y la analítica. La evidencia física se obtiene por medio de inspección y observación directa de las actividades ejecutadas por las personas, los documentos y registros y hechos relacionados con el objetivo del examen. Entonces, por ejemplo, teníamos en el inventario una toma física del inventario porque mediante la inspección realizada por varias personas, vos vas a constatar la cantidad y las condiciones de el inventario que posee la empresa. Y es corroborar que lo que tenés en contabilidad a la fecha de hoy, eso mismo vas a encontrar físicamente en el inventario, en tu bodega. Entonces ahí tiene que pegar la cantidad que encontrás con la cantidad que tenés contabilizada. Y por eso es que una o dos veces al año se tiene que hacer las tomas físicas del inventario y también para los activos fijos, que son algo que puedes verlo, inspeccionarlo, también se le hace la evidencia física, que es ver que todos los activos que tenés en tu contabilidad, en tus estados financieros, estén todavía en uso en empresa. Todo lo que es el equipo rodante, los vehículos, los mobiliarios de equipo, los equipos de cómputo. Entonces, todos esos activos vos los podés inspeccionar, observar directamente porque los podés tocar. Entonces, esto forma una clase de evidencia, la evidencia física para el auditor. Con este tipo de activos, el auditor los puede inspeccionar y observar de manera directa. Tal evidencia debe documentarse en memorándum que resuman los asuntos revisados y observados, papeles de trabajo que muestren la naturaleza y alcance de la inspección, fotografías, cuadros, mapas, otras representaciones gráficas. Por ejemplo, dice que una fotografía bien clara de una bodega de almacenaje que ilustra prácticas inapropiadas o ineficientes tiene un impacto mayor que la palabra expresa que explique dicha práctica. Entonces, en este caso, se pueden tomar fotografías acerca de cómo se realizan los procesos, cómo trabaja, es decir, por ejemplo, en bodega, el bodeguero, cómo recepciona los productos o cómo los despacha los productos. Entonces, todo esto puede, por ejemplo, dice tomarle fotografías para ver si la persona está trabajando correctamente, y en el caso contrario de que no esté utilizando el procedimiento correcto, entonces por medio de esa fotografía vos podés explicar que la persona no está haciendo correctamente el procedimiento, y es mucho mejor que solo lo diga. Entonces, una prueba. Por eso decíamos que las evidencias son esas pruebas que demuestran el trabajo que realiza todo auditor. ¿Y por qué llegas a una conclusión en un trabajo de auditoría? Entonces vos te vas a toda tu prueba, que es toda esa evidencia de todo ese trabajo que realizaste. La evidencia testimonial es la información obtenida a través de otros o a través de cartas o declaraciones recibidas en respuestas a indagaciones por medio de entrevistas.
Por ejemplo, en la etapa inicial de una auditoría, sabemos que primero tenés que reunirte con la gerencia y para obtener toda esa información importante que necesitas para llevar a cabo la auditoría, así como también te tenés que reunir con todos los gerentes de la área para saber cómo está compuesta la empresa y cuáles son las operaciones que se realizan en cada una de ellas. Entonces, y ya con contabilidad también obtenés evidencia testimonial, porque te entrevistas con el contador general, con el que lleva la contabilidad, y también en todo lo que vas necesitando en tu trabajo, algunas declaraciones que necesité, dudas, inquietudes, entonces también eso lo obtenés de forma testimonial y también evidencial por forma de documento. Los registros de entrevistas pueden constituir memorandos basados en notas tomadas durante las entrevistas, preferiblemente firmadas por las personas entrevistadas, para que tengan un mayor valor. La declaración verbal o escrita de un funcionario de la entidad acerca de, por ejemplo, la cantidad y estado de inventario tiene un valor limitado como evidencia. Las declaraciones se tornan más importantes y útiles, sin embargo, si están corroboradas por revisiones de registro y las pruebas físicas. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que, por ejemplo, la evidencia de que vos entrevistaste al bodeguero, por ejemplo, o al contador, no va a ser lo mismo que vos participes de la toma física de inventario. Entonces esa evidencia no es muy importante en el caso de que la evidencia sea testimonial. En los casos donde vos necesitas hacer otro tipo de prueba o obtener otro tipo de evidencia, no la podés sustituir, digamos. En este caso, los inventarios no puede sustituir una toma física de inventario, que sería una evidencia física contra una evidencia testimonial, que sería una entrevista al encargado de bodegas o al contador. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de obtener la evidencia. Las declaraciones de los funcionarios de la entidad son fuentes valiosas de información para proporcionar guías que no serán fáciles de obtener a través de una prueba independiente de auditoría, porque al final los funcionarios son los que manejan la información de la empresa. Nadie externamente va a saber cómo se encuentra esa empresa. Son ellos los que tienen toda la información que vos necesitas para poder llevar a cabo el trabajo. Ya sabemos que las auditorías parten con estudios de controles internos, y entonces ¿quién mejor que los funcionarios de la empresa para darte información de cómo manejan el sistema de control interno? La evidencia documental, que tiene que ver con los documentos, como lo dice el título, y externos, aquellos que se originan fuera de la entidad, por ejemplo, facturas de vendedores, correspondencia que se recibe, internos, aquellos que se originan dentro de la entidad, por ejemplo, registros contables, correspondencia, guías de recepción y comunicación interna. Está la evidencia analítica, que se realiza o se obtiene al analizar o verificar la información. Puede ser a través de computadoras, computaciones, comparaciones con normas prescritas, operaciones anteriores, otras operaciones, leyes o reglamentos, decisiones legales, raciocinio, el análisis de información decidida en sus componentes. Entonces tiene que ver con analizar la información contable o financiera. ¿Cuáles son las fuentes de evidencia? Entonces, en las fuentes de evidencia tenemos que para las evidencias físicas las podemos obtener por medio de observación de procesos, procedimientos, sitios visitados para ganar conocimiento personal de la práctica y el estado físico del trabajo en un punto determinado, verificación física de activos. Por eso decíamos que los ejemplos en la evidencia física eran las tomas del inventario físico, porque ahí estamos observando directamente. Además, físicamente poder observar los procesos, que es muy importante para las auditorías operativas.
porque vos tenés que ver cómo trabajan las personas en cada una de las áreas para analizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones. En la testimonial viene de entrevistas con las partes interesadas. Puede documentarse en forma de notas de entrevista, conversaciones grabadas en cassette que ya no se usa, o teléfono, evidencia corroborada o testimonio de otras que tienen conocimiento de los temas tratados. La documentada, ya sabemos que es toda la documentación. Podemos revisar manuales, archivos, reportes, instrucciones, contratos, factura, voucher, todo tipo de documentos, que es uno de los tipos de evidencia más utilizados en los trabajos de auditoría, que es revisar documentación. Toda la documentación, primero documentación desde que revisar que esté constituida legalmente la empresa, como su acta de constitución, los poderes, el RUC, la matrícula municipal, y después ya toda la información contable que tiene que ver con facturas, con cheques, contratos, voucher, minutas de depósito, recibos oficiales, retenciones, declaraciones de impuestos. Toda esa documentación que está archivada en contabilidad es la documentación que ya sabemos que no podemos revisar toda esta información completa, sino que casi siempre vamos a trabajar con muestreo, porque esta información puede ser muy extensa. Entonces hay un montón de documentos archivados en contabilidad que es imposible que nosotros revisemos todo. Entonces ahí vamos revisando en base a muestreo. Y entonces los muestreos los vamos a ver más adelante por medio de fórmulas de muestra de que me imagino ustedes ya conocen por la clase de estadística, y en algunos casos que los muestreos son por criterios a juicio del contador, del auditor, pero en este caso ya son auditores experimentados que tienen mucha experiencia, entonces ya son capaces de decir que, por ejemplo, de 5,000 cheques yo voy a revisar 500. Entonces, porque él considera a su juicio que esa es la cantidad que necesita revisar. Entonces, el muestreo por criterio y el muestreo estadístico por medio de fórmula. Porque es imposible revisar toda la documentación que se genera en contabilidad. Y la otra, que es la analítica, este tipo de evidencia puede no estar disponible fácilmente en un formato confeccionado. Mucha de esta evidencia puede ser desarrollada por el auditor. Entonces, en el caso de análisis de información o de documentación de estado financiero, toda esta parte va a estar a criterio de cada auditor, y como dice aquí, que no puede haber un formato. Cada quien va a trabajar a su manera de cómo analizar la información disponible para poder ver qué tipo de pruebas sustantivas se le va a hacer y qué es lo que vos necesitas para poder emitir la opinión de los estados financieros, que ese es el objetivo principal de la auditoría y es sobre lo cual va a trabajar el auditor. O sea, siempre el auditor va a ir con el enfoque de qué es lo que él necesita para poder dar fe de la razonabilidad de esa información financiera. Entonces, que yo necesito aplicar pruebas, necesito mi evidencia, mis papeles de trabajo y tener personal capacitado, profesional, competente. Entonces, todo eso forma parte del éxito de un trabajo de auditoría que al final se va a ver reflejado en el dictamen del auditor. Las técnicas para recolectar información y evidencias, tenemos las verbales, oculares, documentales, físicas y escritas. Las verbales consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la empresa sobre posibles puntos débiles en la aplicación de los procedimientos de control interno. Sabemos que siempre vamos a estar pendientes del control interno de la empresa porque nos va a ir dando guía de cómo están las operaciones de esa empresa, si están débiles o están fuertes. Las técnicas verbales pueden ser a través de indagación, que sería averiguación, mediante aplicación de entrevistas directas al personal de la entidad, auditados o terceros. Ya sabemos que si nosotros vamos a auditar una empresa la cual ha sido auditada anteriormente por otras firmas de auditores, nosotros podemos entrevistarnos
con los auditores anteriores y obtener un tipo de información. Sabemos que si existe una auditoría interna, vamos primero a entrevistarnos con el auditor interno de esa empresa porque él ya tiene un avance o él tiene su trabajo que puede ser una fuente de información muy útil para nosotros como auditores. Entonces la indagación va sobre aplicación de entrevistas directas, porque vos, por ejemplo, ya sabes que hay un auditor, entonces esa entrevista la tenés que elaborar dirigida al director de la anterior firma de auditores, al director de auditoría interna, al gerente general. Ese tipo de entrevistas ya van dirigidas hacia las personas y con las preguntas que vos necesitas para obtener la mayor cantidad de información. Encuestas y cuestionarios es la aplicación de preguntas relacionadas con las operaciones realizadas por el ente para conocer la verdad de los hechos. Entonces, también podemos entrevistar a los gerentes de cada área para saber cómo está trabajando cada área y obtener algún tipo de información de la misma. Oculares consiste en verificar en forma directa y paralela la manera como los responsables desarrollan y documentan los procesos o procedimientos. Permite tener una visión de la organización desde el ángulo que el auditor necesita. Son los procesos, las instalaciones físicas, los movimientos diarios, la relación con el entorno. Y lo ocular puede ser la técnica a través de observación, contemplación a simple vista que realiza el auditor durante la ejecución de una actividad. Puede ser la comparación o confrontación, cuando se fija la atención en operaciones realizadas por la entidad y en los lineamientos normativos, técnicos y prácticos. La revisión selectiva, radica en el examen de ciertas características importantes. El rastreo, que es el seguimiento que se hace al proceso de una operación con el objetivo de conocer y evaluar la ejecución. En las documentales, que consisten en obtener información escrita para soportar afirmaciones, análisis o estudios realizados, puede ser a través de la comprobación, en verificar la evidencia que apoya o sustenta una operación o transacción con el fin de corroborar su autoridad, su veracidad. La computación, análisis de documentos, datos o hechos asistidos por computadora, que o sea, si bien vos revisar documentación, a la par de la documentación hoy en día está todo lo computarizado, porque toda esa documentación o toda esa información contable que nos dan los documentos físicos se van alimentando a los sistemas contables computarizados. Entonces, a la par de tus datos computarizados, vos tenés tu documento que lo soporta. Revisión analítica consiste en análisis de índices, indicadores, tendencias, investigación de fluctuaciones, variaciones y relaciones que resulten inconsistentes. En el próximo tema vamos a ver los procedimientos analíticos, que es la comparación de las cifras de los estados financieros del año anterior con el año sujeto al examen. Y entonces ahí vamos a ver las variaciones que hay en las cuentas y por qué se dan ese tipo de variaciones. El estudio general es la técnica que se aplica al inicio del trabajo del auditor sobre la base de la experiencia y juicio profesional y generalmente requiere la aplicación de otras técnicas. En el estudio general es donde se va a obtener la mayor información acerca de la empresa y entonces, además de físicamente, documentalmente, para poder realizar lo que es la planeación. El estudio general es al principio porque es tu base para poder llevar a cabo la planeación o los programas de auditoría, porque de acuerdo al nivel de operaciones de esa empresa que vos encontré, de acuerdo a eso vas a formular tu planificación y asimismo tus programas de auditoría para cada una de las áreas que necesitan ser evaluadas por la auditoría. Física, reconocimiento real sobre hechos o situaciones dadas en tiempo y espacio determinado y se emplea como técnica la inspección. La inspección consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular de hechos, situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones y actividades, aplicando para ello otras técnicas como son indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. En las escritas
consiste en reflejar información importante para el trabajo del auditor. Esta técnica se aplica por medio de análisis, conciliación, confirmación, cálculo y tabulación. En lo que es la aplicación de las técnicas, como dice anteriormente, vos podés aplicar varias técnicas simultáneamente a una de las cuentas, a una de las áreas. O sea, podés usar varias técnicas para obtener evidencia de auditoría, no solo una. Y algunas se relacionan entre sí. La aplicación de las técnicas de auditoría conduce al desarrollo de destrezas y habilidades por los auditores, para lo cual se emplea las pruebas selectivas. Consiste en simplificar la labor de medición, evaluación o verificación mediante la selección de muestras que a juicio del auditor sean representativas de todas las operaciones realizadas por la institución, unidad administrativa, programa o actividad examinada. Se puede utilizar el cálculo de probabilidades para determinar cuál debe ser el tamaño de la muestra o el auditor puede efectuar dicha determinación sobre la base de su juicio profesional. Y aquí viene lo que les decía anteriormente del muestreo. O sea, como en algunas empresas grandes es tan grande la documentación que genera, entonces en estos casos el auditor debe de utilizar los muestreos. Entonces está el muestreo estadístico y el muestreo por criterio. Pero el muestreo de criterio, como dije, va a ser para auditores que ya tienen mucha experiencia y que ya tienen desarrollado un juicio profesional, para que ellos puedan decir tanto es la cantidad que vamos a revisar de un total de población. Y mientras que el muestreo estadístico es por medio de las fórmulas estadísticas que te van a indicar cuánto es la cantidad, por ejemplo, de cheques, de facturas que vos necesitas revisar para obtener la razonabilidad. El muestreo estadístico consiste en que la selección de la muestra se realiza mediante métodos estadísticos, lo que permite una mayor confianza, porque estamos hablando ya de números y de probabilidades. Entonces, por eso es que le da la mayor confianza, que se puedan llegar a conclusiones sobre los elementos que constituyen el universo, la población. El muestreo estadístico requiere que el auditor defina claramente los estándares utilizados para precisar la amplitud de la muestra, dando lugar a que sea representativa de todo el grupo. Su utilización no elimina el juicio del auditor, pero sí lo complementa en cuanto permite a los auditores medir y controlar el riesgo de muestreo, así como la confiabilidad y suficiencia de las pruebas selectivas de auditoría. Entonces, ¿qué da mayor confianza? Da mayor confianza a lo que es el muestreo estadístico, porque en las fórmulas estadísticas vos incluís el nivel, la probabilidad de error, probabilidad de fracaso, de éxito. Todo eso lo incluye en la fórmula estadística, y es por esto que al estar contemplado hasta un nivel de error, es lo que te da mayor confianza, diferente a que, digamos, en el de criterio, como les decía, que de 5,000 cheques, el auditor, debido a su experiencia, trabajo con otros clientes similares, decida por su juicio profesional que solo 500 cheques va a revisar. Entonces eso ya es a criterio profesional, pero el auditor ya lo debe de tener, y eso solo te lo va a dar tu experiencia. Términos utilizados en los procedimientos de auditoría. La referencia básica acerca de los procedimientos de auditoría contemplados en este apartado, al igual que las técnicas, se refieren a la auditoría de estado financiero, y su uso es aplicable o adaptable a cualquier tipo de auditoría. O sea, si estamos viendo siempre la auditoría de estado financiero, que es la auditoría 1, 2 y 3, y las normas internacionales de auditoría también son las normas que debe de cumplirse al adoptar o al realizar una auditoría a los estados financieros de una empresa. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión.
Entonces decíamos que por la evidencia es toda esa prueba que vos necesitas para poder al final tener una opinión sobre esos estados financieros. Y es por eso que veíamos que hay la evidencia física, la evidencia documental, la evidencia testimonial. Entonces todos estos tipos de evidencias son los que necesitamos o los que necesita el auditor para poder llevar a cabo su trabajo y para fundamentar su opinión, que es lo más importante y que es lo que tiene mayor peso, porque la opinión, no puedes emitir una opinión si vos no estás seguro de esa información, y esa seguridad te lo va a dar tu evidencia, tus papeles de trabajo, todo el trabajo que llevaste a cabo en esa auditoría. Debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para fundar su opinión en una sola prueba, es necesario examinar cada partida o conjunto de hechos mediante varias técnicas de aplicación simultánea o sucesiva. Combinación de dos o más técnicas de auditoría da origen a los denominados procedimientos de auditoría. Entonces vos siempre necesitas... Parece que eso lo fundí. Vos necesitas aplicar una o varias técnicas, porque solo con una no tal vez no tenés toda la evidencia que necesitas, porque acordémonos siempre de las dos características que debe de tener la evidencia, que tiene que ser suficiente y competente. Entonces esas dos características no se nos deben de olvidar nunca. Entonces en algunos casos, para algunas cuentas, vos necesitas aplicar varias técnicas para obtener evidencia. Su objetivo es la conjugación de elementos técnicos cuya aplicación servirá de guía, orientación sistemática y ordenada para que el auditor pueda llegarse de elementos informativos que al ser examinados le proporcionarán bases para rendir su informe o emitir su opinión. Entonces todo va en función de, al final, de emitir la opinión, porque eso es lo que tiene mayor peso en la auditoría, y la opinión se realiza al final del trabajo de auditoría. Ya cuando vos realizaste todo el trabajo, tenés todos tus papeles de trabajo, efectuaste todas las pruebas sustantivas, los procedimientos analíticos, en ese momento que ya hiciste todo y que ya se encontraron los hallazgos de auditoría, entonces ya podés redactar el informe y dar una opinión acerca de esos estados financieros. Entonces, en el tema vemos las clases de evidencia, tenemos la evidencia física, la evidencia testimonial, la evidencia documental y la evidencia analítica. Y después tenemos las técnicas para obtener esta evidencia, las fuentes de la evidencia, y tenemos las técnicas para obtener la evidencia, que son las verbales, las oculares, las documentales, la física y las escritas. En base a esto va la tarea de la semana. En base a los tipos de evidencia va la actividad de aprendizaje. Dice, primero, suponga que el administrador de una fábrica de zona franca le solicita a usted, el auditor responsable, que analice los gastos de personal administrativo y obrero en una zona franca en la planificación del trabajo a ser ejecutado. Para formar un juicio de los gastos de personal, usted deberá definir los procedimientos que serían adoptados y también la evidencia necesaria para soportar su opinión en la emisión de los informes. Planificación del trabajo, análisis de los gastos del personal administrativo y operativo. Objetivo general, verificar los gastos con personal. Establecimiento de hipótesis. De acuerdo a las entrevistas con el administrador, se han establecido ciertas situaciones, lo cual da lugar a la siguiente hipótesis. La primera, todos los funcionarios que constan en la planilla están trabajando en la fábrica. Hipótesis segunda, la fábrica tiene un sistema de registro de horas en que los funcionarios trabajan. Hipótesis tercera, no hay funcionarios ociosos en la fábrica.
Se pide con cada hipótesis cómo obtendrá la evidencia, menciona algunos procedimientos y qué tipo de evidencia. Entonces se van a leer los tipos de evidencia y ustedes indican qué evidencia pueden utilizar para cada una de esas tres hipótesis. La primera es que todos los funcionarios que constan en la planilla están trabajando en la fábrica. Ahí ya nos indica algo sobre documentos. La segunda, la fábrica tiene un sistema de registro de horas en que los funcionarios trabajan. Allí algo me dice de observación directa. No hay funcionarios ociosos en la fábrica. Igual, ahí ustedes ven que con cada una de estas tres hipótesis, cómo obtener la evidencia y qué tipo de evidencia sería para cada una de ellas. B. La firma de auditores Montecarlo y Asociados audita el año fiscal 2009-2010 de Corporación Inversa y solicita entrevistas con los clientes, así como confirmación de saldos con los mismos a través de carta. Del mismo modo, hace una visita a las diferentes tiendas que posee la corporación en todo el país. ¿Qué tipo de evidencia está obteniendo? Y para usted, ¿cuál sería la técnica adecuada para obtenerla? Está fácil, es sobre lo mismo. Entonces ustedes se van a ver los tipos de evidencia y los tipos de técnicas para obtener evidencia, que son dos cosas diferentes. Entonces primero están los tipos de evidencia y después las técnicas, y ustedes indican qué tipo de evidencia se está obteniendo según el caso y cuál sería la más adecuada. Está muy sencilla la asignación. ¿Alguna pregunta, Junior? No, ninguna. Está fácil esta vez. ¿Hasta para cuándo cierra esto? Yo creo que queda hasta para el lunes. Próximo lunes. Sí, Está bien. porque yo creo que la próxima semana es de examen. A principios del mes, dijeron. Sí, Del próximo mes. Sí. sí, Ah, pues. me parece que El viene. jueves va a subir otra actividad. Creo que ya no. Creo, no sé todavía si voy a meter otro tema. Ah, pues, está bien. Sería fácil. ¿Cuándo sería el examen? Es que para mí que es la semana que viene ya. Pero hay que ver que si lo van a dejar lunes o lo van a dejar jueves. Dice que va a ser virtual todo. Sí, va a ser virtual. Vamos a esperar. Si es esta semana, el viernes nos mandarían ya el calendario. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? Dígame. ¿Se pegó? Daniel. El trabajo es. Ahí queda pues, profe. Sí, hasta ahí vamos a quedar. Cualquier cosa me escriben. Bueno, está bien. 50, Buen día. 250. oh, güey, esos son buenos. Hay que marcar. Hasta ahí quedaría, como viste, Junior. Cualquier cosa me escriben y veo si meto otro. Hacemos videoconferencia el jueves y mando Está la. bien. Ya haríamos, ya terminó la clase. Es que mi Dale, pues. teléfono está mal. Bueno. Aquí haríamos cualquier cosa me escriben. Sí. Auditoría 3. Adiós, Tania.